Muchas gracias, José. Es un privilegio. Aprecio mucho la oportunidad, la invitación de Pastor José y la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Siempre que venimos con mi esposa Sara, es un gozo, es un deleite para nosotros visitar a nuestra familia, obviamente, a Dani, a Amy, a nuestro pequeño nieto Joseph, pero también venir aquí y ver en Shepherds Español lo que Dios está haciendo en esta iglesia, y confiamos que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Me acuerdo del pequeño saloncito donde se reunían, estuve un par de veces también allí, y ver que la iglesia va creciendo. Tenemos que orar, tenemos que trabajar para ver la obra de Dios crecer. Recuerdo las palabras del misionero, el conocido misionero Guillermo Carey, que decía o dijo, emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios. Así que les animo a orar y a esperar en que el Señor va a hacer grandes cosas a través de sus vidas. Hay una gran población para alcanzar aquí en la ciudad de Cari, muchas personas de habla hispana, y seguramente el Señor les va a usar para eso. Vamos a abrir nuestras Biblias a lo que hemos venido en esta mañana. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos y después voy a anunciar el título de este mensaje, pero primeramente quiero que leamos la palabra de Dios. Y no sé si ustedes tienen la costumbre, nos podemos poner de pie para leer los primeros versículos del capítulo 11 de Hebreos, que comienza diciendo así: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Verso 5 dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Señor, al abrir tu palabra, queremos pedirte que tú nos hables. Queremos oír tu voz. Queremos oír el desafío de tu palabra para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestra sociedad desde niños, nosotros escuchamos de héroes, ¿no es cierto? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Spider-Man, Iron Man. De hecho, ahora me siento con mi nieto a ver Spidey. Spidey es la versión infantil de Spider-Man. Y desde niños nos sentimos emocionados y entusiasmados al ver los héroes. Pero la verdad es que todos esos héroes son héroes de ciencia ficción. Son personas con poderes sobrenaturales, pero que realmente no existen. Que, por supuesto, buscan encontrar o lograr la justicia y nos emociona ver eso, pero en realidad no son héroes de verdad. Pero en esta mañana, en este libro o en este capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos una lista de verdaderos héroes de verdad. Héroes para Dios.
El escritor a los hebreos está tratando de animar a aquellos cristianos por allá, por el año 70 que se escribió esta carta, que estaban enfrentando diferentes luchas en su vida. Estaban enfrentando la persecución. Muchos de ellos estaban tal vez frustrados, enfrentando luchas. Pero podemos ver que este escritor está animándoles a ellos a mirar a hombres y mujeres de fe. Se puede vivir una vida diferente. Debemos vivir una vida diferente para agradar a Dios. Ahora, quiero mostrarles un texto más. Fíjense allí en el capítulo 11, en el versículo 16, hablando de estos héroes de la fe, que dice la palabra de Dios en el versículo 16, pero en realidad buscaban una patria mejor, ¿no es cierto? Es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hombres de los cuales Dios, por decirlo de alguna manera, se sentía orgulloso en el buen sentido de la palabra. Hombres y mujeres que marcaron la historia. Fíjense en el versículo 30 fíjense un poquito más adelante, el versículo 38, dice una frase de los cuales el mundo no era digno. El mundo no se merecía este tipo de hombres y mujeres. Hombres de fe, hombres y mujeres que confiaron en Dios y que hicieron un gran impacto para Dios. Podemos ver aquí en la lista que comienza por lo menos hablando de Abel, aquel hombre que tuvo un corazón sincero, confió en Dios, a diferencia de su hermano Caín. El segundo en la lista es Enoc, que tuvo un caminar santo en medio de una generación corrupta. El tercero es Noé, quien demostró un caminar santo, un compromiso a servir, construyendo el arca en medio de una generación que no creía. Después vemos el cuarto en la lista, Abraham, aquel hombre que tuvo una confianza sensacional en Dios y que decidió salir de la tierra donde vivía y llegó a ser conocido o es conocido como el padre de la fe, el que comenzó el pueblo de Israel. Ahora, yo quisiera en este día enfocarme en el segundo de estos héroes, la vida de Enoc. Y el título de mi mensaje es Héroes de verdad. Y Enoc fue un héroe de verdad por su caminar santo. Yo quiero que tomemos un momento para mirar allí, a través de este pasaje, quiero mirar junto con ustedes 4 aspectos en la vida de Enoc que lo llevaron a vivir una vida santa, que lo llevaron a tener una conducta, un caminar santo, y llegó a ser un héroe de la fe. Y Dios quiso que estuviese colocado en esta lista. Fijémonos allí, por favor, y quiero invitarles a mirar en el libro de Génesis por un momento. Vamos a ver un poquito de la historia de este hombre Enoc, que la encontramos allí en la genealogía en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Y el versículo 21 dice la palabra de Dios lo siguiente: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El primer aspecto en la vida de Enoc para tener un caminar santo es que él tuvo la determinación de agradar a Dios. Él decidió agradar a Dios en un momento de su vida. El texto aquí nos dice que después que Enoc
tuvo su hijo, Matusalén. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de que engendró a Matusalén, dice que anduvo con Dios o caminó con Dios, como dice la versión 60, de la versión Reina Valera 60. Hubo un momento en la vida de Enoc que él decidió tener un caminar íntimo con Dios. No podemos decir fehacientemente si antes de el nacimiento de Matusalén, que fue el hombre que vivió más años en esta tierra, 900, ¿cuántos fueron? 979 años. No podemos decir que antes del nacimiento de Matusalén, Enoc no caminó con Dios, pero específicamente la Escritura dice que después de que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios, ¿cuántos años? 300 años caminando con Dios. Déjame decirte una cosa, hermano y hermana. Tenemos que tomar la determinación de caminar con Dios cada día. Esto no sucede por arte de magia. No estamos hablando de la decisión de venir a la iglesia solamente. No estamos hablando de la decisión de orar una vez al día. Estamos hablando de la decisión de tener un caminar íntimo con Dios cada día. Lo que hizo que este hombre fuera un impacto es que caminó con Dios cada día. 300 años de comunión con Dios. ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás tomando tiempo para hablar con Dios cada día? Enoc tomó la decisión, probablemente la Escritura nos dice allí en el libro de Judas, que tiene solo un capítulo, que no solo caminó con Dios, él fue un predicador de la justicia de Dios. Él decidió amar a Dios, andar con Dios y hablar de Dios a las personas. Un caminar con Dios. Tu familia necesita un hombre, una mujer que camine con Dios cada día. No necesitamos religiosos. Lo que necesitamos son hombres y mujeres de Dios que caminen con Dios cada día. ¿Saben? En la Escritura encontramos que el apóstol Pablo también decidió caminar con Dios. No necesitan buscarlo, pero en Gálatas capítulo 1, verso 10, él estaba escribiendo a los Gálatas y les dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El apóstol Pablo decidió agradar a Dios. El apóstol Pablo animó a los creyentes en Tesalónica, Tesalonicenses 4:1, de cómo les convenía conducirse y agradar a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, tristemente, algunos en este mundo quieren agradar a su esposa, y está bien, pero solamente agradar a su esposa o agradar a sus jefes o agradar a sus hijos o agradar a otras personas o agradar a la sociedad o agradar al entorno. Pero lo que nosotros necesitamos decidir es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y caminar con Dios cada día. ¿Estás determinado a caminar con Dios? No estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando de caminar con Dios cada día. De tomar un tiempo para hablar con Dios. De abrir la palabra de Dios. De obedecer a Dios en lo que Él te dice. En el caminar con Dios, Enoc recibió la revelación del juicio que vendría en el diluvio y se convirtió en un predicador, en un profeta del mensaje de Dios. Ahora, el primer aspecto entonces en la vida de Enoc para que podamos caminar con Dios, para que podamos agradar a Dios, es la determinación intencional de agradar a Dios.
cuando caminamos con Dios y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, seremos impactados profundamente para vivir una vida santa. Pero la segunda cosa que tenemos que entender, el segundo aspecto en la vida de Enoc, no solo que tomó la determinación de agradar a Dios, él entendió la dimensión de agradar a Dios. Si ustedes se fijan allí, el texto que leímos en Hebreos, en el versículo 5, no se dice demasiadas cosas de Enoc, pero se dice lo suficiente para que entendamos el tipo de hombre que era. Dice que Enoc, por la fe, fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mirando la palabra en el griego, la palabra agradar es la palabra euarestos, y tiene la idea de agradar o completamente agradable, de acuerdo al diccionario Strong de palabras en hebreo. Agradar completamente. ¿Saben? Enoc no solo agradaba a Dios en algunas cosas. Él entendió que la dimensión de agradar a Dios es en todas las áreas de la vida. Cuando Pablo escribe la carta allí a los Colosenses, el capítulo 1, el verso 10, les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mis queridos hermanos, la forma de un andar digno ante los ojos de Dios es agradarle en todo. En todo. En todo. ¿Saben qué significa todo en el griego? Todo. En tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de tratar a tu esposa, en tu manera de disciplinar a los hijos, en tu forma de trabajar. Pregunta, ¿estás esforzándote para tratar de agradar a Dios en todo? ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es posible? Sí es posible. No por ti, sino por el Dios que está en ti. Ahora, aquí el mismo texto en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas vivir una vida de fe. Si vemos allí lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 8, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que entender que no puedes vivir en la carne. Necesitas vivir en el Espíritu de Dios. La Escritura allí, la carta a los Gálatas, nos da una larga y triste lista de lo que son esos deseos carnales en nuestra alma, en el área moral, adulterio, fornicación, inmundicia, en el área espiritual, idolatría, adoración a los ídolos, en el área de las relaciones interpersonales, contiendas, enemistades, en el área de los vicios, habla de hechicerías, de borracheras, de orgías. ¿Cómo podemos vivir y agradar a Dios siendo que tenemos una lucha tan grande con la naturaleza pecaminosa en nosotros? Enoc encontró la forma. ¿Sabes cuál es la forma? Caminar con Dios. Si tú te encuentras cada día con un Dios santo, si tú hablas cada día con un Dios santo, si tú escuchas la voz cada día de ese Dios santo, si tú vives bajo el control de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en tu vida, vas a poder agradar a Dios. No siempre vamos a equivocarnos, por supuesto. Pero dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime con quién pasas tu tiempo y te diré cómo eres. ¿Pasas tiempo con Dios? Queremos agradar a Dios, pero a veces no tomamos tiempo para la palabra de Dios.
No tomamos tiempo para hablar con Dios. No podemos agradar a Dios si no estamos cerca de Dios. Pero si caminamos con Dios, se va a reflejar en nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios quiere vidas íntegras. Vamos a luchar con nuestros deseos, pero en la medida que caminamos diariamente con Dios, vamos a poder agradar a Dios. Déjame decirte, el secreto de una vida santa es caminar diariamente con un Dios santo. Caminar con Dios en dependencia del Espíritu de Dios nos capacita para agradar a Dios y vencer el pecado en nuestras vidas. Enoc fue un héroe de verdad, porque tomó la determinación de agradar a Dios en su vida. También entendió la dimensión de agradar a Dios en su vida. Pero déjame pensar en un aspecto más en la vida de Enoc. Él tuvo que entender la dificultad de agradar a Dios. Decíamos recién, no es fácil agradar a Dios en todas las cosas, ¿no es cierto? La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay dos cosas por las que nos cuesta agradar a Dios. La Escritura nos dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradar a Dios, pero podemos mirar allí en Génesis capítulo 6, verso 5, si ustedes pueden mirar en sus Biblias, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, capítulo 6, verso 5. Vemos que Enoc vivió una vida en medio de una generación perversa. Él enfrentó la dificultad de agradar a Dios teniendo un entorno pecaminoso. Dice allí que el Señor vio que la maldad era mucha, la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dios siente tristeza al ver el pecado en este mundo. Pero en medio de esa generación, a pesar de la influencia, Enoc caminó con Dios. Es difícil tal vez en medio de esta sociedad corrupta vivir una vida diferente. Pero a Dios le duele en su corazón ver el pecado. Ahora, yo pienso si a Dios le dolía ver el pecado en la vida de aquellos que no creían en Él, ¿cuánto más le debe doler a Dios cuando ve que uno de sus hijos permiten el pecado en sus vidas? Él, a pesar de la dificultad de su entorno, a pesar de la presión externa, él pudo agradar a Dios, vivir para Dios. La Escritura nos dice allí, Pedro escribiendo su carta, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Podemos ver también allí en Filipenses capítulo 2, verso 14, donde dice, dice, como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Dios, la expectativa de Dios, la expectativa de la palabra de Dios es que tú y yo, como creyentes, brillemos en medio de la oscuridad de un mundo pecaminoso. Pregunta, ¿lo estás haciendo? Saben que a veces es como esas ampolletas o esos focos, no sé cómo le dicen ustedes, esas luces que están tan llenas de suciedad que no pueden alumbrar. Tenemos que entender que tenemos una dificultad externa, pero también tenemos una dificultad interna. Dice allí la carta de
Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, hermana, tenemos una guerra aquí dentro. Los deseos carnales. Tenemos una batalla constante con esos deseos. Pero tenemos que vivir para Dios y brillar para Dios, aún en medio de esa batalla. En la medida que nosotros nos sometemos a Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios y vivimos en dependencia de Dios, podemos vencer la presión externa y podemos vencer la presión interna. Ahora, ¿estás triunfando en la batalla interna? ¿Qué es lo que dejas entrar en tu mente? ¿Qué es lo que obedeces en tu vida? Dios espera de ti, de mí, héroes de verdad que vivan vidas santas. Déjame terminar con mi último punto. No solo podemos ver la determinación de Enoc, él fue un héroe porque determinó agradar a Dios. No solo podemos ver que él entendió la dimensión de agradar a Dios en todas las áreas de su vida. También podemos ver que él enfrentó la dificultad de agradar a Dios, la lucha externa con la influencia externa, la lucha con sus deseos internos. Pero ¿saben qué? Enoc disfrutó de la dicha de agradar a Dios. Dice allí la palabra de Dios que él tuvo testimonio de agradar a Dios durante 300 años. 300 años influenciando a su esposa, 300 años influenciando a sus hijos, 300 años impactando a la sociedad donde él estaba, 300 años predicando de la justicia y de la verdad de Dios y de la persona de Dios. Déjame decirte que no hay nada más maravilloso que saber que estás siendo una influencia santa para otros. La dicha de agradar a Dios es ver el efecto tuyo en la vida de otros, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu entorno. ¿Qué ven las personas en ti? ¿Qué quieres que recuerden de ti el día de tu funeral? ¿Lo chistoso que eras? ¿Lo bien que te vestías? ¿El coche que manejabas? ¿O te gustaría que cuando estén allí, no es bueno hablar de funerales, ¿no? Pero cuando estén allí en tu féretro digan, este era un hombre de Dios. Su vida fue un impacto para mi vida. Que tus hijos puedan decir, este era un hombre de Dios. Marcó mi vida porque tuvo un caminar santo. La dicha de ser testimonio para otros. El impacto de una vida santa puede ser más grande que 1000 sermones. El predicador Robert Murray McCheyne dijo, un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. La dicha de agradar a Dios se refleja en el testimonio ante otros, pero también se refleja en el trato de Dios hacia tu vida. Podemos ver que en el caso de Enoc dice que desapareció, lo llevó Dios, no le permitió ver la muerte. Solo hay 2 casos en la Biblia de personas que no experimentaron la muerte. Enoc y el profeta Elías. 2. Dios tuvo un trato especial con él. Le reveló el juicio que vendría. Pero también un día estaba caminando, algunos especulan y dicen tal vez iba caminando con Dios. Y un día Dios le dijo, ¿sabes? Estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Así que mejor, vente conmigo.
¿Cómo es tu caminar con Dios? Cuando tú caminas con Dios, ves el trato de Dios en tu vida. No estás exento de problemas, de dificultades, de pruebas. Pero qué maravilloso es ver cómo Dios obra en tu vida. Yo miro hacia atrás, no tengo tantos años, pero tengo lo suficientes para mirar, para ver todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Vivimos momentos duros, difíciles, de lágrimas. Vivimos tiempos fantásticos con mi esposa, con mi hijo. Pero siempre pudimos ver el buen trato de Dios sobre nosotros. La historia cuenta que el misionero Hudson Taylor hizo un gran impacto en el país de China. Desembarcó por primera vez en Shanghái en el año 1954, a los 21 años de edad. En sus 50 años de ministerio en ese país, miles de almas fueron ganadas por Cristo. Más de 20,000 almas. Cientos de misioneros fueron enviados al interior de la China. Fueron más de 800. Y este gran impacto en China fue posible porque un día, un joven llamado Hudson Taylor, a la edad de 17 años, decidió agradar y obedecer el llamado de Dios. Mis queridos hermanos, nuestra sociedad, nuestros trabajos, nuestras iglesias, tu familia y la mía, necesitan ver héroes de verdad. No necesitan a Superman. No necesitan a Batman. Necesitan hombres y mujeres de Dios que viven y caminan con Dios, que se encuentran cada día con Dios, que han tomado la determinación de caminar y de agradar a Dios cada día, que han entendido la dimensión de agradar a Dios en todas las áreas de su vida, aun cuando nadie te está viendo, aun en tus propios pensamientos. Hombres y mujeres que están dispuestos a enfrentar la dificultad de agradar a Dios. La dificultad de ser diferente en un mundo que te empuja a vivir una vida de libertinaje, de sensualidad. Hombres y mujeres de Dios que luchan con sus propios deseos, pero viven para agradar a Dios. Lo maravilloso va a ser disfrutar la dicha. Miren, hermanos, hay muchas personas que fueron ricas, pero hoy estamos hablando, y la Biblia dejó el registro de un hombre que no nos dice si Enoc tuvo una casa de $1 millón o no. Nos dice que fue un hombre que vivió para agradar a Dios. Y Dios espera de ti y de mí héroes de verdad por su caminar santo. Yo quiero que oremos en este momento. Yo quiero que todos inclinemos nuestros rostros. En un momento voy a invitar al pastor José, pero con tus ojos cerrados, quiero pedirte algo. Si tú estás decidido a ser un hombre santo, quiero pedirte que te pongas de pie ahora. Si tú estás dispuesto a ser un héroe en tu familia porque eres un hombre santo, ponte de pie ahora. Si tú quieres ser una mujer que haga un impacto en tu hogar, en tus hijos, por una vida que agrada a Dios, ponte de pie ahora, porque este mundo no necesita más ricos, no necesita más profesionales, necesita más héroes y mujeres que tengan un caminar sano. Y con tus ojos cerrados, quiero pedirle al pastor José
Que venga y ore por este ejército de hombres que quieren caminar para Dios.